Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de su curso de Física 2. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal. En la tarde de hoy vamos a hablar de un parcial que ya fue evaluado, bueno, terminó ayer de cerrar, pero bueno, vamos a reforzar porque bueno, esa es legalmente la clase de este trimestre 24-2003 del segundo módulo. ¿Sí? Eh, ¿Qué vamos a tocar en este segundo módulo? Hay alguna aclaratoria que la segunda guía también va para esta evaluación, la que es de series, circuitos de condensadores series y paralelos, ¿sí? También va. Vamos a arrancar entonces en este orden de ideas, capacidad y parámetros eléctricos, ¿sí? Vamos a hablar de conceptos de capacidad y capacitor, capacidad en función de la carga y el potencial, capacidad según la geometría del capacitor, dieléctricos, energía almacenada en los capacitadores, etcétera. Primero, vamos a entender acá que la capacidad eléctrica, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito, perdón, más es una acá. Capacidad eléctrica, si a un conductor eléctrico aislado lo cargamos con una carga Q, adquiere un potencial o un diferencial de potencial B. Y estas dos magnitudes están relacionadas por la fórmula B es igual a la constante entre Q entre D. Fíjense que aquí hay un poco de deducciones que de pronto por el factor tiempo no va a explicar porque quiero que cambien los ejercicios, pero en realidad la fórmula que vamos a trabajar es esta que se ve aquí, que la capacidad, que es la capacidad eléctrica del conductor, se va a definir como la carga Q entre el la diferencia de potencial o el voltaje B. ¿Ok? Vamos a tener algunas unidades de capacidad. En cualquier sistema de medidas de unidades de capacidad se obtiene dividiendo la unidad de carga entre la unidad de potencial de cada sistema, ¿no? Vamos a hablar que esta capacidad en el MKS se va a medir en faradios y en el CGS se va a medir en estafaradios, ¿verdad? La equivalencia es que un faradión es 9 por 10 a la menos 11 escafradios. ¿Ok? También vamos a hablar que, y muy importante, que cuando nos den microfaradión, va a ser 1 por 10 a la menos 6 faradios, ¿verdad? Y cuando no es picofaradio, 1 por 10 a la menos 12, y así sucesivamente, ¿no? Fíjense que aquí vamos a tener una constante K, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que es la misma que utilizamos para la ley de Coulomb, ¿ok? Y digamos que la vamos a utilizar también ahorita. Bueno, aquí hay unos problemitas, pero vamos a enfocarnos y vamos a hablar un poquito también en cálculo, por lo menos aquí esta parte no la vamos a tocar, esta parte es teoría. Voy a enfocarme un poquito acá donde dice cálculo de intensidad de campo eléctrico para cuando se tiene, fíjate que aquí es cuando se tiene un capacitor, una diferencia de potencial. Y también la carga entre VA menos VB es cuando tiene una caída de tensión en un mismo capacitor. Aquí vamos a observar que también vamos a tener el cálculo de la intensidad de campo eléctrico, que esta se define como es igual a Q entre la superficie por, en este caso, la constante E sub cero. Y bueno, aquí van a haber otras fórmulas que para calcular la capacidad va a ser E sub cero entre la superficie entre la distancia de las placas y que C va a ser igual a la superficie entre 4pi por K por la distancia. Fíjese que por lo menos aquí en el resumen de la fórmula vamos a tener estas diferentes fórmulas para calcular lo que es capacidad. Por lo menos en la primera, capacidad igual a Q entre BA menos BB. La otra es que capacidad igual a superficie entre 4pi por K por la distancia. Nota, todas estas fórmulas son válidas solamente cuando el medio que separa las láminas es aire al vacío. Fíjate que ahí nos están aclarando que cuando es aire al vacío, porque cuando es otra cosa, pues no son válidas o va a tener una constante
va a ser multiplicado por una constante dialéctrica. Fíjate que para definir estas fórmulas que están aquí, que es con las que vamos a trabajar, E es la intensidad de campo eléctrico entre las láminas. Ese, que es como un sigma pequeñito, es la densidad eléctrica de las láminas. Vamos a acercar un poquito más de las láminas. Q es la carga eléctrica de cada una de las láminas. S es la superficie común de las láminas. BA menos BB es la diferencia de potencial entre las láminas. D es la distancia entre las láminas. C es la capacidad entre las láminas y K es la constante de proporcionalidad. Que esa constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado sobre culón al cuadrado. El sub 0 es la constante dialéctrica o de permitividad, que es igual a 8 por 9, 8,9 por 10 a la menos 11 culón sobre newton por metro al cuadrado. Una vez, digamos, revisado qué significa cada cosita, aquí, fíjense que aquí aparece la fórmula de capacidad. Vamos a ver si la podemos acercar un poquito más para acá. Esta que está aquí, que dice capacidad de un conductor, capacidad de un condensador, perdón, aumentado cuando entre sus armaduras se coloca un dieléctrico. Y vamos a decir que C, esta que está acá, específicamente esta, ¿sí? Esta fórmula se multiplica por una constante K cuando no es el vacío. Yo le decía que en este caso la capacidad es igual a la constante por E sub 0 por C entre D, o K por la superficie de 4pi por K por D, y de aquí algunas constantes eléctricas, por decir, si es agua, la constante K es 1. Si es aire, perdón, la constante K es 1. Si es agua, la constante K es 78. Si es vidrio, va desde 4,5 hasta 10. Si es madera, va desde 2,5 hasta 7,5. Si es mica, va de 2,5 hasta 6,6. Y si es papel, va desde 2 hasta 3,5, etcétera. Fíjate que esa constante K va a multiplicar y va a afectar la fórmula. Profe, y si cuando está al vacío, pues sencillamente está multiplicada por ninguna constante, ¿ok? Y entonces la fórmula pues no se afectada. Miren, esa la tenemos por aquí, mírenla aquí. Mírenla aquí, ¿no? Por lo menos cuando ella no está afectada por el vacío, un ejemplo es esta misma, ¿verdad? Pero cuando está afectada por el vacío, pero pues sencillamente no se le multiplica por la constante K. Cuando está afectada por aire o por lo que sea, se multiplica por la constante ¿qué? K. Aunque cuando es aire, K vale 1 y pues la fórmula, perdón, queda igual, corrijo, ¿no? Queda igual, ¿ok? Entonces, bueno, para que tengan eso claro, una vez explicado más o menos la introducción, vamos a tratar de ver otra formulita que tiene que ver con lo que es el cálculo del trabajo, diría yo, ¿no? Porque aquí dice, ya va. Sí, perdón, la energía almacenada en un condensador, no es el trabajo, corrijo. Esa energía se va a definir exactamente como está acá. Esa energía se va a definir como W es igual a la capacidad por el voltaje elevado al cuadrado entre 2. ¿Ok? Esa la vamos a tener que definir de esa manera. Ahora, muy bien. Vamos a tratar en lo posible de hacer un ejercicio para entender un poco la cosa aquí. Dice, oído, cuando a un conductor eléctrico se le carga con 4 por 10 a la menos 6 culón, adquiere un potencial de 5 voltios. Calcular su capacidad. Entonces, fíjate, cuando a un conductor eléctrico se le carga
con 4 por 10 a la menos 6 coulomb adquiere un potencial de 5 voltios. Calcular su capacidad. Fíjate que aplicamos la definición operacional de capacidad y operamos en el MKS. ¿Qué significa lo siguiente? Es decir, en este caso nos están diciendo que la carga es 4 por 10 a la menos 6 coulomb. El voltaje vale 5 voltios y la capacidad está en la interrogación, ¿sí? Entonces yo aplico aquí que S es igual a Q entre B al cuadrado. Fíjense que B, en este caso, C es igual a Q entre B al cuadrado. Y aquí vamos a ir sustituyendo que el valor de Q es este. Y el valor de B es este. Entonces Q es 4 por 10 a la menos 8 coulomb entre 5 voltios. Al efectuar la división, ¿verdad?, de este, nos va a dar como resultado que esto es 0,8 por 10 a la menos 6 Faraday. ¿Ok? O 8 por 10 a la menos 6, o 0,8 por 10 a la menos 6 Faraday, o si lo quieren expresar en un número entero y en notación científica, corren la coma y es 8 por 10 a la menos 7 Faraday. Una vez, digamos, visto este problema, vamos a hacer otro donde enuncia lo siguiente. Calcular el radio de una esfera cuya capacidad eléctrica es de 5 por 10 a la menos 11 Faraday. Oído lo que dice, calcular el radio de una esfera cuya capacidad eléctrica es de 5 por 10 a la menos 11 Faraday. ¿Qué, no, ¿qué nos van a pedir aquí? El radio. Nos están dando la capacidad que es 5 por 10 a la menos 8 Faraday. La constante vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿correcto? La capacidad, en este caso, vamos a utilizar la fórmula que dice R entre C, pero como lo está pidiendo el radio de esa esfera, esto es para un capacitor esférico y la capacidad se define como radio entre las constantes y aquí despejamos el R, el radio, esta que está dividiendo pasa ¿qué? A multiplicar y nos va a quedar que ese radio, cuando lo despejemos, es la constante por C, es decir, la constante eléctrica que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb por la capacidad que es 5 por 10 a la menos 11 Faraday, a multiplicar 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 11, vamos a tener un resultado de 45 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Si lo ven, entonces esto lo vamos a llevar ¿a dónde? A este resultado. O sea, que 45 por 10 a la menos 2 es 0,45 metros, ¿correcto? Una vez visto esto, ¿verdad? Vamos entonces a calcular la capacidad de un conductor sabiendo que entre sus armaduras hay una diferencia de potencial de 200 voltios y que cada armadura tiene una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Verdad? Fíjate que este problema nos siguen pidiendo calcular la capacidad, pero ahora nos están dando que entre dos extremos de ese condensador hay una diferencia de potencial de 200 voltios y que la carga es 5 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿verdad? Ahora muy bien, una vez se tiene eso, ¿verdad? Aplicamos la fórmula, esta fórmula que está acá, que capacidad es la carga entre la diferencia de potencial, la carga vale 5 por 10 a la menos 6 coulomb y el voltaje vale ¿qué? 200 voltios. Cuando yo divido 5 por 10 a la menos 6 coulomb entre 200 nos da 0,025 por 10 a la menos 6 Faraday. Correcto, nos da esto. Ok.
Una vez que nosotros tenemos medianamente aclarado este asunto, vamos a ver otro tipo de ¿qué? De ejercicio. Este que vamos a hacer, que vamos a explicar, dice lo siguiente, ¿verdad? La lámina de un condensador plano, cuyo dieléctrico es el aire, tiene una superficie común de 0,4 metros al cuadrado y están separadas por una distancia de 4 milímetros. Nos piden calcular su capacidad eléctrica, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros sacamos los datos, la superficie de 0,04 metros al cuadrado. La distancia es de 4 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Fíjate que aquí trabajamos con E, con otra constante que vale 8,9 por 10 a la menos 12 coulomb sobre Newton por metro cuadrado. Y nos van a pedir que despejemos, en este caso, la constante C. Cuando yo aplique la fórmula, me va a quedar que C, ¿verdad? Va a ser igual a la constante x sub 0, a la constante x sub 0. Disculpen, es que tenía algo aquí que revisar. Entonces, la lámina de condensador plano, cuyo dieléctrico es aire, tiene una superficie común de 0,4 metros cuadrados y está separada por una distancia de 4 metros. Calcular su capacidad. Como ya he dicho, nos están dando la superficie, que es de 0,4 metros cuadrados, nos están dando la distancia de separación, que es 4 por 10 a la menos 3 metros. Nos están diciendo que sub 0 es 8,9 por 10 a la menos 12 coulomb sobre Newton por metro al cuadrado. Y en este caso, vamos a utilizar esta fórmula. C es igual a E sub 0 por la superficie entre la distancia. Fíjense que cuando yo sustituyo, E sub 0 vale 4,9 por 10 a la menos 12. Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro. La superficie es de 0,4, ¿verdad? Y en este caso, el diámetro es de 4 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Cuando yo realizo las operaciones, fíjate que aquí, eh, cuando yo oigo metro con metro se me van, me queda un metro y aquí me quedan coulomb al cuadrado sobre Newton, me quedan coulomb al cuadrado sobre Newton por metro, y eso es equivalente a faradios. Entonces, cuando yo ejecute y diga 8,9 por 10 a la menos 12 por 0,4, dividido entre 4 por 10 a la menos 3, nos da 89 por 10 a la menos 11 faradios. ¿Correcto? Eso es lo que nos da allí. Ahora, muy bien. Vamos a seguir en esta misma línea, analizando otro tipo de ejercicios. Aquí figúrense que hay uno que dice lo siguiente. La lámina de un condensador plano, cuyo dieléctrico es el aire, tiene una superficie común de 0,2 metros y están separadas por una distancia de 3,2 milímetros. Si la carga eléctrica de una de sus armaduras es de 4 por 10 a la menos 6, nos piden calcular en la parte A la intensidad del campo eléctrico que hay entre las armaduras, en la parte B la diferencia del potencial entre las armaduras. Entonces, cuando sacamos los datos, nosotros vamos a chequear que por acá tenemos lo siguiente. Nos están dando la superficie que es de 0,2 metros, nos están dando la distancia de separación entre las placas, que aquí nos dicen que es 3,2 milímetros, y recuerde que para llevar de milímetros a metros debemos multiplicar por 10 a la menos 3, entonces nos da 3,2 por 10 a la menos 3 metros, nos dan la carga de cada una de las armaduras. En este caso se toma una sola armadura, que es de 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Vamos a trabajar con la constante sub 0, que es 8,9 por 10 a la menos 8 coulomb sobre Newton por metro cuadrado. Nos piden, evidentemente, en la parte A, la intensidad de campo eléctrico que es E,
y nos piden la diferencia de potencial entre las placas de ese condensador. Para hacer la parte A, sencillamente vamos a decir que E es igual a la Q entre la superficie por E sub 0. Yo tengo el valor de la carga, tengo el valor de la superficie y tengo el valor de la constante. Cuando yo aplico esto acá y lo resuelvo, me va a quedar que esto, el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico es 2,4 por 10 a la que a la menos 6 newtons sobre coulomb. En la parte B, ya vamos a tener que calcular lo que es la diferencia de potencial. Vamos a decir que es Q por D entre la superficie por E sub 0. Entonces Q vale 4,6, 4 por 10 a la menos 6. La distancia vale 3 por 10 a la menos 3,2 por 10 a la menos 3. La superficie vale 0,2 metros y la constante o la de sub 0 vale 9 por 10 a la menos 12 coulomb. Coulomb al cuadrado sobre newton por metro. Cuando yo realizo, perdón, realizo este cálculo, corrijo, vamos a multiplicar 4 por 10 a la menos 6 por 3,2 exponente menos 3 entre 0,2 por 0,2 por 8,9 por 10 a la menos 12 y nos va a quedar que el cálculo de la diferencia de potencial va a ser 7,19 por 10 a la menos 3 voltios. Ok, eso es otro tipo de, otro problemita, pues no es tan difícil, ¿no? Es puro formulita más que toda esta primera parte. Fíjense que en el F dice lo siguiente: un condensador plano tiene entre sus armaduras una diferencia de potencial de 50 voltios y una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Nos piden calcular la energía almacenada en él. Entonces, para efectos, ¿verdad?, de este problema, yo tengo 50 ¿qué? Voltios y tengo que la carga es 5 por 10 a la menos 6 coulomb y nos piden la energía almacenada que es W. Lo primero que tenemos que establecer no es que la energía se define como la carga por la diferencia potencial del voltaje o entre dos. O sea, pero, perdón muchachos, Q por B entre 2. Entonces, ¿cuánto vale Q? 5 por 10 a la menos 6 coulomb por 50 voltios entre 2. Cuando nosotros, aquí, como le venía diciendo, nos piden la energía que está almacenada dentro de ese capacitor que se define como la carga o la diferencia de potencial o el voltaje en partido en dos, ¿verdad? Nosotros chequeamos que por lo menos la carga aquí vale 5 por 10 a la menos 6 coulomb, el voltaje vale 50 voltios y lo vamos a partir entre dos. Nosotros cuando tomamos una calculadora y hacemos esta cuenta, 5 por 10 a la menos 6 por 50 y lo partimos en dos, va a dar 125 por 10 a la menos 6 joule. Y ese precisamente va a ser el valor de la energía, ¿verdad? De la energía. Cuando yo aplico, o vamos a hacer ya hicimos la energía. ¿Qué me hizo la energía? Ajá. Vamos a hacer este que está acá. Dice ahora, la energía almacenada en un conductor plano es de 8 por 10 a la menos 2 joules y tiene una capacidad de 4 por 10 a la menos 8 Faraday. Nos pide calcular la diferencia de potencial entre sus láminas. Entonces aquí, como datos, en los datos cuando los saquemos, nosotros nos podemos fijar nosotros acá algo, ¿verdad? Que tenemos la energía, que es W, tenemos la capacidad, que es 4 por 10 a menos 8 Faraday, y nos está pidiendo la diferencia de potencial. La fórmula inicial de energía, que se define como W, que es la capacidad por la diferencia potencial al cuadrado entre 2, y
¿Qué necesitamos despejar de allí? Pues necesitamos despejar el voltaje o la diferencia potencial. Cuando yo lo despejo, este que está dividiendo pasa a multiplicar a W, el que está multiplicando, que es la capacidad, pasa a dividir y luego nos queda que B cuadrado, nos queda así, B cuadrado va a ser igual, ¿verdad? A 2W entre C. Y este que está al cuadrado pasa como raíz de ¿quién? De esto, que va a ser la raíz de 2 por W entre C. Una vez que yo tenga definido esto, digo 2 y ¿cuánto es la energía? 8 por 10 a la menos 2 joules. Y lo voy a dividir entre la capacidad que es 4 por 10 a la menos 8 Faraday. Cuando yo multiplique 2 por 10 a la menos 2 entre 4 por 10 a la menos 8 y le saque la raíz, me va a dar 2,3 por 10 a la 3 voltios. Y esa va a ser la respuesta de este problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a aplicar lo siguiente. Dice, un condensador tiene una capacidad de 16 por 10 a la menos 10 Faraday. Calcular el trabajo que hay que realizar para cargarlo con una diferencia de potencial de 250 voltios y vamos a aplicar una fórmula. Vamos a decir, bueno, la capacidad, en este caso, es 16 por 10 a la menos 10 Faraday. Nos están pidiendo que calcule el trabajo que es diferente a la energía y nos piden que calcule, nos da la diferencia de potencial que es de 250 voltios. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Pues vamos a plantearnos la fórmula que la diferencia potencial de BA menos BB es igual a T para el trabajo entre la carga y este, al despejar T, y también tenemos en este caso que C es igual a la carga entre la diferencia potencial. Entonces, fíjese, cuando yo despejo de acá Q, me va a quedar que Q es C por la diferencia potencial, ¿verdad? Y esa Q nos va a dar 16 por 10 a la menos 10 Faraday. Y luego con esa carga despejamos de aquí el trabajo, que sería carga por la diferencia potencial, es decir, tomamos la carga que acabamos de calcular, que es 4 por 10 a la menos 7 coulomb, y lo vamos a multiplicar por la diferencia de potencial, que es 250 voltios. Entonces me va a quedar 4,7 por 10 a la menos 7 coulomb por 250 voltios, nos da 10 por 10 a la menos 4 joules. Y ese será el trabajo que andamos buscando en este problema. Bueno, fíjate que esta parte, mis estimados estudiantes, aquí al final, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar esta guía y observaron que había una serie de ejercicios para que practicaran. Repito, esta clase pues ha servido más de refuerzo, de reforzamiento, corrijo, como una clase de reforzar, porque evidentemente esta prueba pues ya fue evaluada, pero esta es la clase que me corresponde dar para este tema. Entonces, bueno, aquí veo que nadie se conectó, pero cuando la vean diferido, pues irán a aclarar otras cositas que de pronto no estaban claras en alguna otra clase y lo que hicimos fue reforzarla. Bueno, mis estimados estudiantes, sin más que hacer referencia, me despido de ustedes esperando que, bueno, esta clase ha sido de su grado. También espero que la prueba, repito, también iba al circuito series paralelos, series y mixtos. Entonces, bueno, por ahí yo creo que ustedes ya lo pudieron hacer, ya lo pudieron verificar. Entonces, bueno, yo creo que esta clase, repito, es más de refuerzo que otra cosa. Y bueno, espero les haya gustado. Más sin embargo, vamos a ver si por acá, no, es que no está. Bueno, lo de las notas, con el favor de Dios, esta semana corrige, este fin de semana les monto la nota del segundo parcial. Espero verlos en una próxima oportunidad para ya ver clases del tercer módulo. Repito, la otra clase que era circuito en serie, con capacitores o condensadores en serie y paralelos y mixtos, está montada en la plataforma, ya la tuvieron que haber revisado
Y la idea, repito, esta clase era reforzar un poquito más esa evaluación que ya tuvimos, por cierto. Bueno, se despide ustedes, profesor Pedro Sánchez, esperando ver en otra oportunidad. Muchas gracias.